Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces. La semana pasada vimos tromboembolia de la arteria pulmonar y vimos derrame pleural, dos temas que están bastante relacionados, indistintamente de que pueden ser originados por otro tipo de manifestaciones. El asma. Doctor, no se ve la Dígame. diapositiva. ¿Ah? Estamos viendo su rostro, no la diapositiva. ¿No se ve? No, Sí, se ve la diapositiva, doctor. Pero tienen que clicar abajo en el cuadradito de la diapositiva. Va a cambiar. Lo que no les estoy permitiendo es manejarlas, simplemente. Pero las diapositivas están, pero... Estaba, salió y solamente lo manda usted ahorita. Voy a cerrar y voy a volver a subir, ¿ya? Ya se ve, doctor. excelente. ¿Ahora se ve? Sí. Ok. Perfecto. Bien. El cuadro de asma es un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, de aparición brusca. Esa es la característica, que se caracteriza por disnea, sibilancias, cianosis y tos seca como acompañante. Producto de un espasmo en los bronquiolos respiratorios principalmente, aunque también puede ser en los bronquiolos de redistribución. Existen varios tipos de asma. Como por ejemplo el asma alérgica, que es una de las causas más frecuentes, sobre todo en niños, ¿no? O en menores de 30 años. Está asociada sobre todo a la hiperproducción y la hipersensibilidad de la inmunoglobulina E, ya que esta inmunoglobulina es la principal responsable de interactuar con los antígenos o alergenos que se introducen en la vía respiratoria, que llegan de diferentes maneras, como polen, partículas de algodón, asbesto, perfumes, estrés, y que pueden originar la descamación de los mastocitos, que son los principales inductores de la aparición de la crisis asmática como productores o liberadores de histamina, serotonina y tromboxano. Esos son los que producen el espasmo bronquiolar, generando la contracción de los músculos lisos por efecto de la histamina, la vasodilatación y los trasudados, y la permeabilidad vascular y la vasodilatación, que son los efectos de la histamina.
además de la microtrombosis que pueda generar el tromboxano y el espasmo de la musculatura lisa, independiente del efecto de la serotonina que nos lleva a generar lesión de la unión intercelular y por lo tanto nos permite la presencia de trasudados que van a estimular a la vía respiratoria para generar espasmo o irritabilidad. Otra causa del asma es el asma intrínseca, ¿no?, llamada idiopática, primaria, esencial o de causa desconocida, que generalmente está asociado a las personas adultas mayores. Esta está relacionada principalmente al déficit de la alfa-1 antitripsina, enzima que bloquea la acción de las proteasas que inducen a irritabilidad de la musculatura lisa, las fibras elásticas de colágeno, ¿no?, induciendo espasmo a proceso inflamatorio. Y en realidad el término de idiopática de causa desconocida no es que no se conozcan, se conocen. Lo que pasa es que interactúan una serie de factores y una serie de elementos que hacen que no se pueda atribuir causa específica a la aparición del cuadro de crisis asmática. Pero sí, la principal es el déficit de alfa-1 antitripsina. También tienen el asma laboral, que es el asma que se induce, que se estimula la vía respiratoria para generar este efecto, que puede estar asociado al factor de la inmunoglobulina E o a la presencia de la alfa-1 antitripsina como un factor de estimulación permanente. Solo que el efecto del ambiente laboral permite el ingreso de alergenos, perfumes, olores, ¿ya?, estrés, y que hiperestimulan y que exacerban esa respuesta antígeno-anticuerpo en esas vías respiratorias, generando la aparición de esa asmática. Un minutito. ¿Qué pasa con el asma laboral? De ahí que, por ejemplo, eh,
¿Alguien escucha al doctor? Nada, pensé que era el mío. Está en sala, en clase, salió. Él salió de la llamada. Para que espere un ratito. Se le va Ok, el gracias. internet, parece. Acabó la clase. No, compañera. El doctor dijo que esperemos un rato. Van a disculpar, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Van a doctor. Sí, disculparse. Se me cortó la señal y no consigo conectarme. Bueno, pero ya estoy. He cambiado de equipo ya. Entonces les decía que existía diferentes tipos de asma. No voy a poder hacer la presentación porque no lo tengo acá en el teléfono, las diapositivas, pero de todas maneras les van a quedar ahí en la plataforma. Ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Y esto queda guardado. Existía el asma inducida por aspirina o antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, por ejemplo, pueden originar trastornos como la inhibición de las prostaglandinas 1 y 2. Entonces, al generar la inhibición de las prostaglandinas de tipo 2, nos llevan a generar una isquemia y una necrosis de los tejidos. Y eso, en estos pacientes que son consumidores habituales, por esa falta de perfusión, puede generar hiperplasia e hipersecreción de glándulas mucosas en las fosas nasales, inclusive formar pólipos.
Y donde hay una hipertrofia y una hipersecreción, hay isquemia-necrosis, hay liberación de mediadores químicos. De ahí que esto puede producir la producción del factor estimulante para desencadenar la crisis asmática. ¿Ya? Pulmonar, induciendo la insuficiencia respiratoria aguda, el antiinflamatorio, pero ya están hiperestimulados. Como Doctor, si está Doctor. Doctor, se escucha entrecortado. No se yo entiende. también la escucho entrecortada, pero es la plataforma la que está mala. Yo también los escucho entrecortados a ustedes. Ahora se escucha ¿Ya? clarito. Es cuestión de su audio. ¿Ya? Es la señal de la plataforma que está mala. Que ha habido una interrupción del sistema de internet y está pésimo. Voy a volver a intentar a ver la plataforma por el otro lado. ¿Ya? Ya. De todas maneras, el asma inducida por ejercicio se produce como producto de un espasmo bronquiolar cuando ingresan corrientes de aire fría a través de la boca, cuando ustedes están respirando en forma forzada y no solamente meten aire por la nariz, sino también por la boca. El aire cuando ingresa por la nariz sufre el efecto de calentamiento en toda la vía rinofaringea. Cuando entra por la boca, el chorro de aire fría entra llevando partículas. Y ese aire frío es capaz de producir espasmo bronquiolar, produciendo liberación de histamina, serotonina y tromboxano, que son los responsables de provocar el espasmo de estos bronquiolos respiratorios. Lo mismo pasa cuando ustedes toman bebidas frías, por ejemplo. Se produce una vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción, llevan a ese espasmo bronquial, induciendo la exclamación de histamina, serotonina y tromboxano. Y normalmente cuando ustedes hacen ejercicio, pues están metiendo aire por la boca o están ingiriendo bebidas frías. Entonces, ese es el resultado de esa actividad que ustedes realizan. Las infecciones, pues, están permanentemente generando un proceso irritativo con liberación del factor de necrosis, generando una reacción inflamatoria, liberando histamina, serotonina, trombosano, prostaglandinas, interleucinas, que también nos llevan a generar este efecto del espasmo bronquial. En algunas ocasiones, hay asma de tipo no alérgico, por ejemplo. ¿Sí? Eso puede suceder cuando, por ejemplo, se
produce una hipersecreción de GMP cíclico que se utiliza como segundo mediador y que asociado a la acción del óxido nítrico cuando existen focos de isquemia, ¿ya? Estos estimulan la liberación de los mastocitos, induciendo a ese efecto de espasmo bronquial. Bien. Los principales mediadores para desencadenar la crisis asmática son la histamina principalmente, la serotonina, el tromboxano, los leucotrienos, las prostaglandinas G2, las prostaglandinas D2, las prostaglandinas F-alfa 2. Estas últimas tienen un efecto sobre las paredes vasculares venosas, no sobre las arteriales, sino sobre las venas, ¿no? Y el tromboxano A2. Todos ellos inducen a ese efecto del broncoespasmo, ya sea directamente producto de este o producto de la lesión de la microtrombosis que se produce en los bronquiolos respiratorios, generándonos los trasudados, el espasmo, la hipersecreción y la falta de circulación del aire, sobre todo en la entrada, de que generan cuadros de hipoxemia brusca, ¿ya? Voy a intentar un ratito irme al otro sistema para poder seguir con la clase a través de la plataforma, por favor. Bien, creo que volvió el sistema. Entonces, eso es lo que sucede. Esos son los factores principales que inducen a la producción del asma. Bien. ¿Qué sucede cuando se produce el espasmo bronquial? Cuando se produce el espasmo bronquial, en esos bronquiolos respiratorios, se cierra el bronquiolo y no permite el pasaje del aire hacia el saco alveolar. Independientemente de eso, el espasmo y la atricción que se produce en la pared celular genera escape de líquidos asociado al aumento en la presión hidrostática de la pared vascular, favorecido por el efecto de vasodilatación que lleva a la histamina. Y eso genera los trasudados, que impiden el proceso de difusión normalmente alveolo capilar. Producto de eso es que nosotros generamos una hipoxemia brusca, una hipoventilación brusca. De ahí que de esa hipoventilación brusca que nos genera hipoxemia brusca, nos produce desaturación de sangre arterial. Por eso es que nosotros generamos esa cianosis de aparición brusca. Y como hay algo que está obstruyendo el pase del aire y que no está permitiendo la difusión-perfusión, entonces empezamos a sentir falta de aire. Y hacemos el esfuerzo para poder inspirar, que es la disnea, asociado al efecto de la disminución de oxígeno en la sangre arterial que estimula al centro inspiratorio
para ordenar a los músculos inspiratorios a que aumente la fuerza de contracción y la frecuencia respiratoria para que exista más presión y pueda entrar el aire a través de esos conductos estrechos y pueda haber difusión-perfusión. Para que exista presión de difusión. Porque si no, seguimos con el problema de la hipoventilación. Y eso nos provoca esa contracción intensa de los músculos respiratorios, sobre todo epigástricos, intercostales, supraesternal o supraclavicular, generándonos la aparición de tiraje. Y el pasaje el pasaje brusco del aire en el momento inspiratorio nos produce un ruido al pasar por esos conductos estrechados que se llama estridor. Algunos lo llaman sibilancia inspiratoria, pero es un ruido más áspero, no agudo, no fino, como el que sucede durante la expiración, porque el de la expiración es un ruido como silbido, agudo, fino, que lo podemos escuchar a distancia en algunos casos, como producto de la salida lenta del aire a través de esos conductos que están cerrados, estrechos. Tomando en cuenta que los músculos expiratorios no tienen la misma fuerza que los inspiratorios y la pared del saco alveolar no tiene potencia para botar el aire. Por eso es que hay la cianosis, la disnea y la sibilancia de aparición brusca. Independientemente de que hay tiraje y que el espasmo bronquiolar estimula las terminaciones nerviosas a ese nivel. La isquemia que induce la vasoconstricción y la microtrombosis estimula las terminaciones nerviosas libres. La liberación de mediadores químicos como prostaglandinas, interleucinas, estimula las terminaciones nerviosas libres. Los trasudados que se producen por aumento en la permeabilidad vascular, por aumento en la presión hidrostática, por la vasodilatación, inducido por la histamina, producen cambio de pH y estimulan las terminaciones nerviosas libres en esas paredes bronquiolares y estimulan a los cilios y generan el reflejo de la tos. De que inducen a la aparición de una tos seca en un principio, irritativa, espasmódica, debido a que no hay capacidad de salida del aire, ¿no? Esa presencia de secreciones puede provocar presencia de crepitaciones o estertores finos. Y el aire ingresa y muchas veces se obstruye la salida. De ahí que genera un efecto, aumento del volumen residual. Y esto nos genera un trastorno. Si bien nos aumenta el espacio aéreo del pulmón porque está generando retención de aire, pero nos disminuye la capacidad de inspiración. Entonces el volumen corriente que podemos meter nosotros en cada actividad inspiratoria va a estar disminuida. Y lo mismo pasa con el esfuerzo inspiratorio. No podrá meter aire en la misma cantidad, porque el pulmón está ocupado por aire residual. Y el efecto expiratorio también va a estar disminuido, debido a que el aire no puede salir debido a la obstrucción. Eso hace que el tórax tome un aspecto de tonel o de sobreinspiración, originando dilatación o mayor espacio anteroposterior y vertical, con mayor espacio entre costilla y horizontalización de estas, y timpanismo a la percusión, con disminución del murmullo vesicular debido a la presencia del aire o de las vibraciones vocales.
Y como lo primero que se afecta son las bases, entonces la respiración tiende a hacerse superior. Empiezan a trabajar los espacios muertos superiores para compensar estas áreas que están siendo obstruidas y que no intervienen en la hematosis en un momento dado. De ahí que el espacio muerto fisiológico en las crisis asmáticas aumenta, porque quedan áreas hipoventiladas en mayor proporción. Este efecto de la hipoventilación o la hipoxemia estimulan el efecto simpático, que no solamente inducen al aumento de la frecuencia respiratoria, sino también de la cardíaca, de que producen taquicardia y palpitaciones, y aumentan la resistencia vascular periférica, generándonos tendencia a aumentar la presión diastólica, generándonos fatiga muscular, cansancio fácil, debido a la hipoxemia y la producción de ácido láctico que producimos. Y cuando esa producción de ácido láctico, debido a la glucólisis anaeróbica que generamos, es demasiado intensa, puede aparecer quejido respiratorio, porque también los músculos respiratorios acumulan ácido láctico y asociado a las prostaglandinas e interleucinas causan dolor. Pero no es el dolor típico que ustedes conocen. Es un dolor como macurca, como de cansado. Y no solamente se produce el aumento de la resistencia vascular a nivel de la aorta, también se produce en la arteria pulmonar. Y eso genera hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho e induce insuficiencia cardíaca derecha por la hipertensión de la arteria pulmonar, que ya es un cuadro que se llama copulmonal y es una complicación de estos pacientes. Indistintamente, estos pacientes que primero hacen acidosis respiratoria, también nos van a hacer acidosis metabólica. Neurológicamente puede haber delirios, alucinaciones, apatía, convulsiones, producto de la vasodilatación cerebral que se produce asociado a la producción del óxido nítrico que aumenta la permeabilidad vascular. Bien, vuelvo a insistir, son cuadros agudos de aparición brusca. Muchas veces pueden ser autorreversibles, pero muchas veces el paciente necesitará de apoyo medicamentoso, sobre todo con relajantes musculares de la musculatura lisa a nivel bronquiolar, beta bloqueadores que a veces nos pueden generar otro tipo de problemas, ¿no? Fluidificantes y oxígeno para permitir una mejor respiración de ese paciente. Pero lo principal es la relajación del bronquiolo respiratorio para que pueda permitir la entrada y la salida del aire a través de estos productos, los relajantes musculares lisos. Aquí pueden utilizar, por ejemplo, corticoides que impiden el edema, facilitan la reabsorción de secreciones, estabilizan la membrana celular o vascular, actúan como anafilácticos ya que impiden la acción de la liberación de histamina o impiden la acción de la misma, inhibiendo el espasmo muscular liso, o beta bloqueadores para permitir la relajación de esos bronquiolos. Entonces el diagnóstico se basa en ese antecedente principalmente, de que son pacientes que presentan periódicamente episodios de crisis respiratoria, de insuficiencia respiratoria, asociados
a cambios de clima, a ingesta de bebidas, al ejercicio, al estrés, al medio ambiente, al trabajo. También se pueden utilizar antialérgicos como inhibidores de prostaglandinas o de inmunoglobulina E. Preguntas, jóvenes. Doctor, Diga, Igor. la prescripción de corticoides a una persona que tiene asma no puede ser muy, no, como su inmunidad puede estar bajada, no va a le perjudicar. Un esteroide no Se la sería da- mejor. por eso se la da por vía inhalatoria. No a través de la vía endovenosa o subcutánea o intramuscular. Para que actúe localmente, no sistémica. Pero los esteroides le pueden dar si tiene un problema más grave antes de asma, ¿no? Pero es que toma en cuenta de que esto lo va a hacer por una necesidad. ¿Ya? Ya. Y usted tiene que sopesar entre la vida de su paciente y el efecto posterior que le pueda dar. Además, darle una pequeña dosis de corticoide, porque no le va a dar alto, no le va a provocar grandes cambios en ese paciente inmunodeprimido. Pero va a evitar el daño respiratorio. Ya, listo, doctor, gracias. No hay por qué. ¿Qué otra pregunta? Parte de las aspirinas que si cortó la internet no le comprendí bien. Las aspirinas producen un problema de irritabilidad crónica de la vía respiratoria. Pueden formar pólipos. Y estos permanentemente están asociados a un factor de necrosis. Entonces, permanentemente están liberando prostaglandinas e interleucinas. Y las prostaglandinas y las interleucinas inducen a descamación de los mastocitos y el efecto del broncoespasmo. Doctor, una pregunta. ¿Y qué pasa con los niños que tienen frecuentemente crisis de asma y hacen su tratamiento por vía inhalatoria y por un periodo pasan sin asma? ¿Qué sería? ¿Qué pasa? ¿Se cura? Vuelvo a insistir. Las crisis asmáticas son episódicas, dependiendo el ambiente, el clima, la actividad. En los niños, pues hay que evitar las corrientes de aire fría, sobre todo en esta época, que es cuando más problemas tienen. ¿Ya? El ingesto de bebidas frías. Está bien. No hay que hay que darle sus antialérgicos para evitar esa acción de efecto de la histamina. ¿Ya? Pero no tiene un tratamiento específico. Algunos hacen vacunas, pero aún así el efecto sigue siendo lo mismo. Llega un momento en que, sobre todo en niños, llega una edad que las crisis asmáticas desaparecen. Eso está asociado al efecto inmunológico y la capacidad de estabilización de las membranas y del sistema inmunológico, humoral y celular en la vía respiratoria y de todo el organismo. Hay niños que son más hipersensibles que otros, como existen adultos que también son más hipersensibles que otros. Pero siempre tiene que tenerse en cuenta de que la crisis aguda no viene con rinorrea, con tos previamente. Los pacientes, me olvidaba decirles, los pacientes con crisis asmática generalmente producen fiebre o febrículas, no producen fiebre alta. Y eso es asociado al efecto de
de las prostaglandinas o interleucinas o el mismo efecto de la histamina que estimula el centro termorregulador, pero no fiebres altas. Cuando están asociadas a fiebres altas, significa que hay una bacteria, que hay otro agente patógeno, virus, bacteria, hongos, que está generando otro tipo de reacción. Gracias, doctor, está claro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ok. El asma no puede predisponer a cuadros de enfisema general bilateral, pero transitorios. El asma nos puede provocar también como complicaciones cuadros de reabsorción de ese aire que queda obstruido por redistribución del flujo y del mismo y generarnos áreas de colapso alveolar o atelectasias. El asma nos puede predisponer a cuadros de bronquiectasia o cuadros de enfisema crónicos de tipo distrófico o por obstrucción. Los cuadros asmáticos no producen poliglobulia como mecanismo de compensación. No producen acropatías, ya que su hipoxemia es transitoria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Para confirmar, doutor, que se eu compreendi, asma é o processo inflamatório de los bronquios, bronquiolos, e com a acumulação de secreções por transudados. ¿Tiene proteína? No, La secreción. trasudado. Transudado El no. Eso el trasudado tiene proteína. yo estoy diciendo por causa de los casos de la inflamación. No, el trasudado no lleva proteínas. Sí, los espasmos. Es un cuadro de hipoventilación brusca, producto de espasmo o de obstrucción a nivel de los bronquiolos respiratorios. ¿Ya? Gracias. Asociado a edema, hipersecreción, contracción muscular lisa, trasudados que se producen. ¿Ya? Favorecido por el efecto de la histamina, la serotonina, el tromboxano, y que después ayudan en el efecto las prostaglandinas o interleucinas y los otros elementos que intervienen en el proceso inflamatorio mediado por la migración leucocitaria, inducido por las adenilciclasa o la lipogenasa. ¿Ya? Que son los desencadenantes del proceso inflamatorio. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes?
Doctor, Ok. en el asma también juega un papel muy importante el factor necrosis tumoral, ¿no? Porque es lo que había Claro. leído era que se liberaba de los mastocitos. Sí. Por eso que le decía, las prostaglandinas. Existen dos tipos de prostaglandinas. Las de tipo 1 y las de tipo 2. Las de tipo 2 son las que hacen el papel de factor de necrosis. Y las de tipo 1 son las que inducen al efecto de regeneración y vascularización de tejidos. Cuando se anulan las de tipo 1, obligatoriamente dan lugar a la formación de las de tipo 2, o se producen isquemia y necrosis que desencadenan el proceso inflamatorio. ¿Ya? Ya, doctor, ahora lo entendí, gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? Van a disculpar la interrupción del problema de internet. No pasa nada, doctor. A veces acontece. Sí, doctor, tranquilo. No, es que me preocupan ustedes porque son ustedes los perjudicados por este tipo de efectos. Bien. Entonces vamos a parar aquí hoy día. El próximo sábado vemos enfisema, que es un cuadro bastante parecido, pero con otro tipo de repercusiones y de mucho más tiempo de duración. Que Doctor, tengan una buen fin de pregunta. semana. Dígame. Usted dijo que lo iba a subir a la plataforma, los temas, y esos son los que van a hacer para el examen, lo que está subiendo a la plataforma, o del libro también, el que no, No. o de algún libro. Los temas que vuelvo a insistir, yo se los subo los temas aquí a la plataforma, ahí lo tienen, como tienen 3 carpetas, una que son signos y síntomas del aparato respiratorio, otra que dice de neumonía aguda o neumonía infecciosa, no me recuerdo, y ahí está neumonía, bronquitis y bronquiectasia, y este otro que habla de tromboembolia de la arteria pulmonar, aquí está tromboembolia, derrame pleural, está asma y está el tema de enfisema que vamos a ver la próxima semana. Los temas de práctica, cada grupo que está presentando les he recomendado que lo suba para que lo puedan leer los diferentes miembros de los, ya sea de E1, de E2 o de F1 o F2. Porque los temas de práctica los voy a tomar el examen en aula, no a través de la plataforma. Está bien, doctor, muchas gracias. Y hablando de temas de práctica, por favor, los que hicieron el tema de bronquiolitis, alveolitis, de E1, E2, F2, por favor, envíenme su trabajo para que se los pueda revisar antes que puedan subirlo a la plataforma, para que no tengan inconvenientes con la puntuación. Bien. ¿Alguna otra pregunta?